A ver por dónde se disparan los tiros, porque ya me lo imagino yo. ¿Vas a empezar a tomar esteroides ahora que estás con Gymshark? ¿Cómo es tu vida amorosa en estos momentos? Esto seguro que es de alguien de México, ¿eh? ¿Cómo te mantienes siempre motivado? Esta pregunta me gusta. ¿Viajarías algún día a algún país de Latinoamérica? ¡Empezamos! Bilbo, diles que ahora vengan y se vayan suscribiendo. Ahora voy, diles. Casi me caigo, ¿eh? Ahora sí. Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a mi escenario recién fabricado. Vamos a hacer hoy un vídeo un tanto especial porque es un Q&A, un preguntas y respuestas que nunca lo he hecho y bueno, como youtubers con Bilbo tenemos la obligación, deja de dormir ya, de tener que hacerlo. Entonces hoy he colgado una foto en mi Instagram, ErnestDiv, y os he preguntado que me hicierais cualquier tipo de pregunta, realmente va a ser todo espontáneo. Iré leyendo las preguntas, hay más de 500, o sea que tengo para rato e intentaré seleccionar las mejores. Os pongo mi pantalla por aquí y vamos leyendo las preguntas que más nos gusten, ¿vale? Toma asiento, prepara las palomitas porque este vídeo tendrá que ser entretenido y vamos a ello. A ver por dónde se disparan los tiros porque ya me lo imagino yo, o no, realmente... No sé si serán más personales, más fitness, más haters. Veremos. Si para llegar abajo creo que me voy a tirar 2 años, ¿eh? Vale, ahora. Primera pregunta. Bueno, a ver, los que me mandáis saludos y todo esto, os devolveré algún saludo, ¿vale? Así que estar atentos porque a lo mejor vais a ser mencionados. Aparte de que os vais a ver por aquí. ¿Cómo te llevas con Power, Mister y Strongman? Pues vale, con Power Explosive tengo un buen trato, lo he conocido una vez y fuimos a cenar y un trato muy guay y cordial. Con Mr. Marquinos tampoco hemos hablado tanto, pero bueno, al fin y al cabo también tenemos un trato cordial. Con Strongman nunca lo he conocido y la verdad es que tampoco he visto sus vídeos mucho, sinceramente. Yo soy más de seguir, ya os he dicho muchas veces, a los youtubers americanos y cuando miro vídeos, miro bastante vídeos sobre que sienta que estoy aprendiendo algo, pero me gustan mucho los que están relacionados con nivel emocional, nivel psicológico, que te ayudan un poco a reflexionar a nivel profundo y por eso pues un poco de aquí también mi mente más reflexiva. Pero en cuanto a fitness, los que más sigo, ya sabéis, Steve Cook, Christian Guzmán, Bradley Martin. ¿Qué te motivó a introducirte en el mundo del fitness? Bien, ya sabéis, he hecho un vídeo que esta es mi historia y ahí os lo he contado con una calidad perfecta. Pero bueno, básicamente lo que me motivó a mí a introducirme en el mundo del fitness fue el sentirme que estaba haciendo algo por mí mismo. Que realmente yo creo que ha sido la primera cosa que he hecho por mi propia voluntad. Sí, después de cuando era jovencito y empezaba a ir de fiesta bastante, iba porque yo quería. Antes de eso ya yo mismo iba al gimnasio siempre porque decías que es lo único que hago que 100% decido yo. Y eso era principalmente lo que me hacía sentir tan bien y a la vez me hacía sentir más seguro de mí mismo, más cómodo. Puedes subir más rutinas en el gimnasio, es decir, más ejercicios con sus repeticiones y todo eso. Haremos. De hecho, os tengo que mandar un mensaje, suscribiros. Ya ha empezado el vídeo mandándose ahí ese mensaje. Pero somos de los 20 millones de visitas, solo un 20% es gente suscrita al canal. O sea, yo sé que hay muchos que me estáis viendo ahora mismo y no estáis suscritos. Que pensaréis que es una tontería, ¿no? Pero al fin y al cabo solamente hay que ir al inicio, suscribirse y ya está. Y eso va a hacer que yo esté más motivado para seguir creando más contenido. Eso va a hacer pues, que os salga más en el menú de recomendaciones cuando haga un vídeo y estéis más al día de cuando haga más vídeos. Seguimos, Gran Crook. Supongo que dirás, crack. Diego, saludos. Tu alimento fitness favorito. Alimento fitness. Mi alimento... Mira, yo soy sincero, a mí comer verdura a la planchita con mi trocito a la plancha de pollo me encanta. O sea, realmente es que ¿para qué más variedad si ya tienes algo que te gusta? Lo demás yo lo tomo más como un caprichito o como un desahogo, ¿no? Porque al fin y al cabo hay una frase que dice, esto que te estás comiendo, que sabes que quizás no deberías, ¿qué es? ¿Para premiarte o para consolarte? Y
cuando a veces me entra así un poco de ansiedad de comer, digo, ¿esto qué es? ¿Para premiarme de estar haciendo las cosas bien o para consolarme de estar ansioso? Y bueno, para reflexionar eso, pues a veces te echa un cable. Gym o gimnasia urbana, calistenia y demás. A ver, yo nunca he hecho calistenia realmente así con frecuencia y que pueda decir que hayas visto sus resultados óptimos para mí haciendo con frecuencia durante 2 o 3 semanas, pero yo recomiendo lo que más te guste. Yo no voy a recomendar algo a alguien que no sea aquello que más le guste. Los dos son efectivos dentro de sus parámetros. El fitness sí que es verdad que puedes querer más hipertrofia y orientarlo más a la fuerza porque puedes levantar pesos, la calistenia no. Son otras cualidades físicas capacidades físicas que vas a desarrollar. Entonces, lo que más te guste, porque las ambas son ejercicio físico, las ambas son fitness y las ambas van a hacer que evoluciones, que sudes, que liberes hormonas y te hagan sentir bien. Así que la que más te guste. ¿Te gustaría sacar tu propia marca de suplementación o de ropa deportiva y abrir tu propio gimnasio? Sí, evidentemente. Ahora mismo, pues bueno, estoy con Gymshark, estoy muy bien. Suplementación, estoy con Procis, también estoy súper bien y súper contento. Y a ver, no es algo que pueda descartar para un futuro. Me encantaría, no os lo voy a negar. Pero en verdad, yo también opino que el trabajo colaborativo siempre ayuda mucho más que el camino individual. Pero bueno, también el trabajo colaborativo te ayuda a aprender de los demás para tú después hacer más un trabajo individual y crear tu equipo. Así que, sea lo que sea, ahora mismo estoy muy contento y no descarto nada. Me gustaría en las 3, el gimnasio, pues me encantaría tener mi pequeña sala local con material. Y esto sí que, si hubiera de elegir una, es la que antes creo yo que haría. Ahora mismo, en mi punto actual, a fecha actual. Igual en el siguiente minuto cambio de opinión. ¿Cuál es la mayor lesión que ha sufrido Ernest? Pues mira, realmente la mayor lesión que he sufrido no ha sido por el fitness. Y es más, está demostrado que el fitness no es un deporte altamente lesivo. Se compara con el fútbol o con el boxeo, bueno, deportes de contacto, o con el básquet, que también hay contacto con otros jugadores. Y el fitness, comparado a todos estos, que son los que practican la mayoría, es el menos lesivo. Entonces, realmente te puedes lesionar, evidentemente, si no sabes hacer las cosas como tienes, con la técnica correcta y como deberías, pues te puedes lesionar, pero es el de los menos lesivos, ¿no? La máxima lesión que he tenido fue por el fútbol cuando estaba jugando, que jugué 7 años. Y fue, creo que por temas de crecimiento, que el tobillo, bueno, el talón mejor dicho, me empezó a doler mucho, el talón izquierdo al apoyar el pie, y tuve que dejarlo por ese motivo. ¿Qué dieta recomiendas para una persona normal? ¿Qué es una persona normal? Para mí todos somos normales. ¿Qué músculo es tu favorito? Mi músculo favorito es el anconio o el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es muy buen músculo ese. ¿Cuándo volverás a hacer un tour? Me gustaría verte por Málaga. Pues me encantaría ir a Málaga, la verdad. El sur me encantó, Sevilla estuve allí ya. De hecho, a lo mejor voy a ir a la Feria de Abril. Pero por Málaga, pues a mí me encantaría conocerla, la ciudad. Y no descarto hacer alguna parada más del tour más adelante. La verdad es que fueron, os lo voy a decir sinceramente, las 10 semanas más intensas de mi vida. Cada semana yendo a una ciudad, organizándolo todo yo solo, cogerme el avión, el hotel, o bueno, las pensiones que iba, ya visteis que fue un poco caos. Fue un caos alguna de ellas, como la de Zaragoza. Pero bueno, en verdad fue porque yo lo elegí. Y no descarto volver a hacer algún tour más. Y Málaga también es una ciudad, o Granada, que podría ser. Comentar debajo ciudades, a ver. Y las consideraremos. ¿Cómo te mantienes siempre motivado? Esta pregunta me gusta. Me gusta porque te obliga a pensar. ¿Es que sí, Bilbo? Bilbo, ¿estás motivado o no, tío? ¿Estás motivado? Que no. Va, despierta, que estamos grabando, tío. Que están aquí mirando y parece que estés congelado con la cámara. Estás pensando. Para mantenerme motivado, yo creo que para estar motivado primero tienes que tener algo que te motive. Si no tienes una motivación, no puedes estar motivado.
Entonces lo importante es marcarte un objetivo pues que te ilusione, que te apasione, ¿no? Y te haga querer levantarte cada mañana para conseguirlo y ir avanzando poco a poco. Pequeños objetivos para llegar a un objetivo grande. Entonces, eso ya es una motivación, que si te desmotivas, pues piensas en ello, piensas en lo que tienes que hacer para llegar a conseguirlo. Pero si no partes de esa base, yo creo que es muy difícil motivarte. Y yo os digo, ya sé que a lo mejor muchas veces me decís, Ernest, yo me motivo mucho viendo tus vídeos, me encantan, tu energía, lo que a veces me comentáis. Pero realmente la motivación real no está viendo un vídeo, que sí, que en el momento... Sí, esto es motivación instantánea, como cuando te comes un donut, que es placer instantáneo, pero luego dices, ¡guau! Quizás no hubiera debido comerme ese donut. Pues eso sirve, esta motivación que igual os puedo aportar en los vídeos, que me comentáis, pero luego hay que actuar, luego hay que hacer algo. Si luego no haces nada, esa motivación no sirve de nada. Entonces, la motivación se encuentra en ti mismo. Yo hice una comparativa una vez que dije, la motivación, todos tenemos motivación, solamente hace falta encontrarla. Es como si lleváramos unas gafas y dijéramos, guau, es que quiero estar motivado, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde busco información? ¿Qué vídeos veo? Cuando realmente lo único que hay que hacer es bajarte tú las gafas y alguien te puede ayudar con un vídeo, con lo que sea, pero cuando te bajas tú las gafas ya eres un motivado. Yo, por suerte, las suelo llevar puestas, pero también tengo momentos que no, que estoy más débil o que tengo mis bajones y bueno, de hecho, muchos vídeos que tengo mis bajones, pero también es bueno tener un bajón y estar allí y estar allí de bajón y decir, hostia, pues ¿qué me está pasando? Voy a analizar la situación de por qué estoy dolido o no y no evitarlo, porque eso lo único que va a hacer es que aún luego te sientas peor. Entonces, todos tenemos pensamientos negativos, todos tenemos a veces bajones y así es la mente. La mente trabaja constantemente, no sé si son 100.000 pensamientos o 60.000 que procesa al día y tenemos que saber actuar cuando estos pensamientos negativos, yo intento hacerlo, de hecho es un ejercicio que hago, cuando me viene un pensamiento negativo, pues decir, va Ernest, vamos a no sé qué, va. Y tú mismo pues orientándote, desviándote un poco hacia lo positivo. Y luego intentar crear un hábito para cuando te venga esto negativo, pues esforzarte un poquitín e irte a lo positivo. Porque si de lo negativo te vas a lo negativo, ya caes aquí en la centrifugación negativa, en un círculo vicioso, y ya pues evidentemente te mantienes desmotivado. Entonces, todos somos humanos, todos tenemos bajones y tenemos que intentar enfocarnos a la motivación. Hay que tener una motivación, un objetivo por el cual nos apasione y luchar y luego pues eso, hacer, construir y el cambio diario en nuestra vida, si estamos en una situación que siempre se mantiene, va a hacer que estemos estancados y bueno, pues no estemos motivados. Entonces, si hacemos cosas van a cambiar las situaciones, seguiremos avanzando por nuestros objetivos y estaremos más motivados. Es una sinergia. O la coges para lo negativo o la coges para lo positivo. Llevas entrenando 8 años. ¿Cómo es tu vida amorosa en estos momentos? Esto seguro que es de alguien de México, ¿eh? Una pregunta amorosa. Entonces vamos a leerlo con la entonación que se merece. ¿Cómo es tu vida amorosa en estos momentos? Me imagino con tantos buenos proyectos tienes poco tiempo para una relación. Mi vida amorosa en estos momentos... Pues bueno, yo creo que siempre vivo con amor la vida y eso es lo que hace que, bueno, pues que intente siempre sacar esa energía positiva, ¿no? Porque siento amor. Pero bueno, amor particular, amor romántico, que es dentro del amor está el amor particular, el amor romántico que entendemos, pues en este caso no lo tengo cubierto hace ya 3 años y estoy súper bien. La verdad es que yo creo que el amor es como, por ejemplo, cuando... Pues que mucha gente hoy en día entiende el amor, claro, como la posesión de tener a alguien, ¿no? Tengo novia, ¿cómo que tienes novia? Es tú de esto, ya sé que se dice así, pero ya simplemente el tener es posesivo. Y aunque parezca una tontería, ya es como que luego nacen los celos, nacen las infidelidades, ¿no? Pero bueno, me estoy ya metiendo aquí, creo, en un lío que no me hace falta meterme por aquí, por este lío, porque no hace falta, que es un lío de los celos. Entonces... No, mi amor romántico particular, no, ahora mismo pues no lo tengo cubierto, pero bueno. Así que no me alargaré por aquí. Si he de decir cómo voy de amor, os diría que mi amor lo tengo a mi lado ahora mismo. Mi perrito bonito. ¡Mi Bilbito! ¿Qué pasa, cariño?
Que luego se come mierdas por la calle el cabrón. Y yo le doy besos ahí. Orgullo que representes en Gymshark. La pregunta, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Buena pregunta. De hecho, me gusta mucho cuando la gente te hace visualizar el futuro, porque no lo sé, entonces está bien intentar visualizarlo. Sinceramente, yo creo que YouTube, no sé si va a existir, o YouTube, o YouTube, como se YouTube, pero pues es tan incierto realmente 5 años. Yo en 5 años tendré ya 28 años, 29 años. Entonces no sé cómo me veo. Realmente no lo sé. O sea, no sé si estaré viviendo en Barcelona, no sé si tendré pareja. Puedo decir lo que me gustaría, pero no, lo que sé no lo sé. No sé ni si mañana estaré vivo, o sea que no sé, seguramente, evidentemente estaré entrenando, seguiré en el mundo del fitness, redes sociales, no lo sé, espero que me queráis todavía, no os hayáis cansado de mí, pero no sé deciros realmente cómo estaré en 5 años. ¿Vosotros cómo os imagináis en 5 años? Va a comentarlo. Difícil, ¿eh? ¿Viajarías algún día a algún país de Latinoamérica? Por supuesto, amigo mío. Yo quiero ir ya. Yo quiero ir ya a México, quiero ir... las playitas ahí de México. Quiero ir ya a Colombia, quiero ir a Brasil. Es que me encanta viajar, ya sabéis. O sea, la sensación de... Y me encanta viajar solo y conocer a gente y crearme ahí mi todo. Pero sí, espero este año realmente, de verdad, este año estar por Latinoamérica y poderos conocer, hacer una quedada por México y estar ahí todos juntos. O sea, mira, vosotros mismos, en verdad, si sois de México o del país que seáis, si realmente queréis que vaya, podéis preguntar a cualquier, yo que sé, una marca, una tienda o un gimnasio que me traigan. Yo, si me pagan el viaje y me mandan a ir, yo voy. Ahí lo dejo. ¿Vas a empezar a tomar esteroides ahora que estás con Gymshark? ¿Y qué tiene que ver eso? Pero no, evidentemente no lo he hecho hasta ahora y no lo voy a hacer ahora. Más que nada porque no me hace falta. Yo creo que no conseguiría el cuerpo que yo quiero. Y luego el hecho de decir, guau, es que he tomado una sustancia que me ha ayudado a estar mejor. O sea, el cargo de conciencia que yo tendría solamente por eso, de saber que he hecho trampas, porque vale, sí, tendrás mejor cuerpo que otros o no, porque yo sé mucha gente que está usando química y no tiene mejor cuerpo que yo, que llevo mucho tiempo y estoy aquí dentro del mundo del fitness hace 8 años. Y evidentemente, ¿qué pensará esta persona sobre mí? Pues que sí, que estoy tomando porque él, pues con química tiene peor cuerpo que yo. Que otra cosa, esto es muy heavy, que me lo comentó mi amigo Adri Irlands, que hay ya estudios que demuestran que una persona que toma química, sin hacer nada, ya gana masa muscular. O sea, tela. Entonces... no voy a cambiar mi pensamiento, simplemente ya por todo el boom que hay, es que es como que, ¿sabes? Yo ahora veo como, es que al igual. Y es eso, aparte que no me quiero joder la salud, psicológicamente me costaría mucho decir, es que si un día lo dejo, luego voy a perder. Y luego los cambios hormonales, es que son tantas cosas negativas para, al fin y al cabo, solamente dedicar un cuerpo y ganar un poco más, que... yo, para mi punto de vista, no merece la pena. Si alguien quiere hacerlo, allá él. Luego, evidentemente, cada uno tiene su genética y yo creo que mira, un cuerpo es como un coche. Unos, pues, tienen un Renault, unos tienen un Mercedes, otros tienen un BMW, otros tienen un Ferrari. ¿Y qué pasa? Pues que si eres un Renault, pues te va a costar más y no hay otra. Y lo mejor que puedes hacer es aceptarlo. Y aceptarlo, que tienes una genética que no es tan privilegiada, pero que trabajando duro puedes explotarla al máximo. Y ya está, y tú con eso claro, vas a llegar donde quieras. Si pudieras repetir un momento de tu vida por encima de cualquier otro, ¿cuál sería? A ver, a mí cuando cogí a este pequeñín, la sensación que sentía era muy... de hecho hice los vídeos, que ya lo visteis. Era muy de, no, pero sí, no, pero sí. Y era no sé, era muy rara esa sensación de ¿qué hago? Porque era mi decisión, aquí vivo yo y será como mi hijo. Y el primer día, me acuerdo de la primera noche que tenía a Bilbo, que él se puso a ladrar y yo, ¿qué hace ladrando este? ¿Yo qué hago aquí con este ladrando? Espera, ven aquí. ¡Uy! ¡Uy! Y no sé. Aunque es un pedorro, que tú dirás pedos, pero bueno, yo diría que ese momento fue bastante intenso y me gustó mucho. ¿Qué te motiva a seguir día a día?
pues a día de hoy realmente las ganas que tengo de hacer vídeos, de compartirlos, de tener nuevas ideas, de estar agradecido de que ahora mismo tengo un equipito aquí para hacer las ediciones, ¿no? Que eso ayuda. Y las ganas de seguir creciendo, estar con Gymshark me motiva un montón, a ver si comparten ya una foto mía en su Instagram. Y joder, que me conozca más gente de otros países, chicas fitness ahí también, por qué no decirlo. Y bueno, por eso sí. Eso me motiva. Y bueno, con mi pegatina aquí del móvil, que sepáis que con cada pedido que hagáis de pulseras o camisetas os regalo una. Pero bueno, aquí con mi Bilbo ya terminamos. Y... terminamos ya, Bilbo. Y nada, espero que ha sido un vídeo diferente, simplemente uno más del canal de muchos que están por venir. Así que darle a like, comentad qué os ha parecido, responder alguna de las preguntas. Y yo me voy aquí a dormir un poquito. Ya sabéis, a comerse el mundo que no engorda. Yeah.